Tenemos en este momento la presencia acá en el estudio de la candidata ahora en la nueva elección que se realizará en septiembre, el 7 de septiembre, donde tenemos que ir a votar todos, por Macarena García Santander. Así es tu nombre. Así es. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y el espacio. Actual concejal, no. Sí, candidata. Finalicé el mandato hace 2 años. Ah, perdón. No, Yo pensé que por favor. todavía conservabas No. En el mandato. Así que finalicé hace 2 años y ahora vuelvo a ser candidata en esta nueva alianza que es Fuerza Patria para las elecciones legislativas del 7 de septiembre, como bien decías, Juan. Sí, de una familia de arraigo político peronista. Y peronista, por supuesto. Exactamente. Siendo tu abuelo... mi bisabuelo. Tu bisabuelo. Sí. El primer intendente peronista de Pergamino. Sí, cuando en aquella época decirse peronista o decirse que pertenecía a uno al movimiento laborista era casi que sinónimo de ser subversivo. Sí, además venía de un trabajador. Exactamente, era mozo, claro. de mozo, bueno, secretario después general del sindicato de mozos. Fundador del sindicato de mozos acá en Pergamino, así que también no solo con esta historia política, sino que también de la rama sindical. Bueno, acá me acompaña mi papá que un poco uno mama eso, ¿no? De cuna. Ya sí, uno, por supuesto. En la mesa familiar, la vida de uno lo atraviesa la política y el sindicalismo, que bueno, el movimiento obrero no deja de ser un movimiento también político. Tu bisabuelo era muy mimado por Evita. Evita lo quería muchísimo. Exactamente, sí. Bueno, tenemos la suerte todavía de tener a mi tía abuela, la tía de mi papá, a Yolanda García, que siempre nos recuerda, nos cuenta todas esas historias, esos encuentros que tenían, no solamente con Evita, sino que también con el propio Perón. Así que el tenerla todavía con nosotros es un privilegio, es un honor. Y esto que decís, era un poco el mimado de Evita. De hecho, a mi tía, a Titina, más allá de haberla elegido como subdelegada censista en lo que fue la organización, para lo que fue el voto femenino, fue a una de las pocas mujeres que recibió ya en su lecho cuando Evita estaba agonizando. Y así que bueno, es eso, siempre el recuerdo y a uno le queda grabado todas las historias y los relatos que la familia le cuenta, así que uno creció y en familia no solamente política, sino que peronista, así que lo siente y lo lleva en la sangre. Ahí viene ya. Es un sentimiento que no se puede negar, exacto, sí. Y también acompañado por su padre, nuestro querido compañero del sindicato de correo de Pergamino. Hola, Juan. ¿Qué decís? Bueno, un gusto estar acá, gracias por la invitación y un saludo, muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio La Posta. Bueno, en un día muy conmemorativo también. Sí. El hecho de San Cayetano, la movilización que ha habido en Buenos Aires. Sí, y acá en Pergamino también esa gran misa que hace ese gran padre, el padre Aníbal. Es un campeón. Que hace un trabajo, Aníbal, ahí del barrio 12 de octubre, un trabajo increíble, ¿no? Sí. Que hacen en la capilla San Cayetano. La verdad que mi admiración y mi saludo para el padre Aníbal, ¿no? Sí, ha sido un tipo extraordinario. Lo que trabaja ese muchacho es impresionante. Sí, lo conozco, el padre Aníbal, y la verdad que es admirable el trabajo. Bueno, y vamos a empezar por Macarena, para que nos hable de la problemática de Pergamino, después seguimos hablando con vos sobre nuestra problemática que va a ser medio difícil. Pero te digo que hoy, dentro de todas las pálidas, hoy es un día que el 7 de abril me levanté muy contento. 7 de agosto. 7 de agosto, después de lo que pasó anoche en el Congreso, ¿no? Fue grandes triunfos tuvimos en el Congreso anoche, donde de grandes triunfos en el Congreso, donde
donde pudimos parar cosas importantísimas. Anoche sucedieron, caso la disolución del INTA, la disolución del INTI, Se paró todo eso. El derecho a huelga. Sí. La verdad que hubo lo de ayer, después de tanto tiempo, la verdad que fue un día histórico, ¿no? Porque fue un triunfo y se pudo ponerle freno en muchas cosas importantísimas al gobierno, ¿no? Sí, por eso, ahora viene el mensaje de la presidencia, ¿no? Sí. Anulando todo, pero bueno, vamos a tener que insistir en cámaras de senadores. Sí, pero bueno, hay cosas que no puede hacer, como hacer la disolución del INTA y del INTI, no lo puede parar. El derecho a huelga no lo puede evitar más. Mira, escúchame, si son capaces de reprimir a los discapacitados, son capaces de cualquier cosa. Sí. Son capaces de ya esto es algo que no se concibe. Terrible. Como persona humana, ¿no? Ya más allá de la política, más allá de... Bueno, y yo creo que en eso, perdón, y ahora sí, ya empezamos de lleno, si querés, con las preguntas. La importancia, ¿no?, de ir a votar. Creo que todavía hoy la mayoría de la sociedad no sabe que el 7 de septiembre hay elecciones, que en octubre también hay elecciones. Bueno, recién comentaba mi papá la conquista, lo que se logró ayer en diputados, y la importancia que tiene el derecho a voto, y la importancia que hay que ejercerlo. Es la única manera de después poder quejarnos libremente. Claro, sí, y que también, y acá creo que lo que decía él, ponerle un freno a las políticas de ajuste que viene llevando adelante este gobierno. Es la manera que tenemos de ponerle un límite a todo este menoscabo, todo este daño y perjuicio que viene llevando adelante este gobierno, que entiendo que estos gobiernos de derecho, este modelo económico, o en lo que a mí me respecta, no sorprende la violencia, no sorprende la represión, es algo que ya no ha tenido acostumbrado. Lo que sí creo que es importante y lo que es más preocupante es que todos estos actos de individualismo, de violencia, se naturalicen. Yo creo que eso es lo más importante, que se naturalice que a los miércoles a los viejos se los reprima, que los miércoles a los viejos se los esté persiguiendo, que se naturalice que tales días hay fuerza de Bullrich para ponerle un límite a los más vulnerables, y que no se diga nada y que haya total indiferencia en que a los viejos no llega la jubilación, en que no se le dan los aumentos, en que no hay más moratoria, en que hubo recortes a los medicamentos en PAMI, en que a los discapacitados se le quitan los derechos y así bueno, a los universitarios, ayer por suerte obtuvo media sanción el financiamiento a las universidades y la recomposición salarial, pero creo que lo más preocupante es eso, que no se naturalice toda esa represión, esa violencia, que estos modelos económicos, estos gobiernos de derecha ya nos tienen acostumbrados, ya ha pasado, la historia se repite, pero lo preocupante y lo serio es que uno naturalice y tome como que ya pasa, porque sí, esta imagen, esta foto que vemos en los diarios, en la tele, en las redes. Cuando prendés el televisor el miércoles, buscas a ver cómo va a venir la represión, porque... Es eso. El acostumbrarse para mí es lo más grave que al ser humano le puede pasar. Por eso ojalá que en septiembre y ojalá que en octubre se alce la voz, ¿no?, y se ponga un freno a este tipo de políticas que están pasando. ¿Cómo ves a Pergamino? Y a Pergamino la veo una ciudad en donde se hace mucho para unos pocos y poco para el resto. Veo una ciudad donde se pone mucha prioridad, o la decisión política está casi puesta en un estadio municipal que tiene aproximadamente un presupuesto de 6.000 millones de pesos. Este año estuvo presupuestado 3.500 millones de pesos y tenemos una Secretaría de Seguridad totalmente desfinanciada, tenemos una Secretaría de Salud totalmente desfinanciada. La Secretaría de Seguridad viene perdiendo presupuesto año tras año en términos de participación relativa.
y los números de inseguridad crecen, las políticas locales no acompañan, no tenemos políticas decididas para la prevención, un centro de monitoreo que si bien ha crecido no es suficiente, no hay personal suficiente, las cámaras no son suficientes, las capacitaciones tampoco, las tecnologías tampoco, los pueblos están prácticamente al desamparo, porque si bien hay cámaras no los acompañan el centro de monitoreo, entonces es solamente casi que disuasivo, la prevención real no existe y siempre después se está sobre el hecho delictivo, el daño ya se generó y eso después es muy difícil de remediar, no hay una política armada para la prevención, de diagnóstico. Tenemos una Secretaría de Salud en donde los centros de atención primaria, los CAPS, están reduciendo sus horarios de atención, se ha cerrado un CAP, el de Hugo Tamer, sí. Cortando todo, ¿no? Hoy nos comentaba un señor que asistió a un CAP y por un corte, algo sencillo, y no había Pervinox y jabón. Estamos hablando de cosas esenciales, cosas básicas. El recorte que se le ha hecho a la Secretaría de Salud es tremendo. Mismo se ha cortado los traslados por especialidades que antes se articulaban cuando había que viajar a otras ciudades. Eso ya no está más y eso hace que se colapse el hospital. Sumado a que por la pérdida de las fuentes laborales, los pergaminenses dejan tener acceso a la cobertura de las obras sociales y uno a donde acude es al hospital, entonces el hospital está desbordado totalmente por el recorte en la asistencia que está teniendo los CAPS y porque la realidad lamentablemente de los pergaminenses es muy triste en cuanto a la pérdida de las fuentes laborales. Entonces necesitamos que las prioridades sean otras, que en vez de destinarle 6.000 millones de pesos a un estadio único que seguramente se disfrutará y demás, pero que entendemos que no es totalmente relativo, menos en estos momentos no es esa la prioridad, más aún en el contexto de crisis económica que estamos atravesando. Un centro, hoy se perdió lo importante que era, los CAPS es el lugar de proximidad, de cercanía, el que tiene que estar con un pie en la comunidad y eso no está sucediendo. Así que yo creo que bueno, recién en el barrio es donde se presenta la problemática, que además en prevención de salud estamos hablando de falta de elementos básicos. Sí, no hay especialidad, se están perdiendo las especialidades médicas también en los centros de salud y eso va de la mano en que te tenés que tomar un colectivo para el que no tiene la moto o el auto para llegar al hospital y tenemos un boleto de colectivo que es caro y que cada vez también tiene más reducidos los horarios y tenemos ahí un intendente en donde... En realidad, un consejo deliberante en donde antes determinadas cuestiones de fiscalización o de control o de exigencias mismas que se podía hacer este servicio que está concesionado, hoy ya no se puede hacer más porque lo tiene el intendente, entonces como que se va generando una pelota de problemas porque no podemos resolverle la base, en este caso teniendo como ejemplo el tema de la salud. Recién, comentábamos la pérdida de las fuentes laborales y tenemos una Secretaría de Producción que es la que recibe el menor presupuesto del municipio, que entendemos no está, hasta donde tenía la información, no está oficializado la renuncia del secretario de Producción, pero el rum lo que se dice es que va a desaparecer esta secretaría y va a ser absorbida por otra, que sería la Secretaría de Hacienda. Estamos hablando de cuestiones importantísimas como es la producción, la industria, el consumo para la ciudad de Pergamino en este contexto tan complicado, tan complejo. Vemos el programa, este portal empleo que tiene el municipio, pero no sabemos si existen empleadores o si se han comunicado desde el municipio para hacer si hay empleadores que puedan ofrecer puestos de laburo, si realmente hay trabajadores que pueden acceder.
hay una parte en la página que habla de oficios, pero que no te dice, no hay ningún oficio. No sabemos si yo quiero ser carpintero, a dónde puedo ir, o si soy carpintero, a dónde me puedo ofrecer. Quedan todos como, son meros anuncios a modo de maquillaje que no se... Cerca a las plazas, al estadio, a la cosa, ni siquiera el pavimento, porque ahora hacen cualquier... No, son 2 meses y ya con suerte. Los tachos de basura. Y los tachos de basura, que son una vergüenza. Desde que se privatizó, es una cosa impresionante la cantidad de basura por todos lados. Y gente cada día más revolviendo la basura. Que la recolección es impresionante. Que nosotros decíamos, el año pasado, hay que reconocer, la recolección de basura, mal que mal, era un servicio que medianamente funcionaba. Funcionaba bien, perfecto. Tampoco hay que reconocer, cuando las cosas funcionan hay que decirlo. Y desde que está concesionado es un desastre. Pasa el ejemplo que pasaba era con el transporte público, que era un servicio que la municipalidad había decidido terciarizarlo, y vemos cómo los colectivos no se actualizan en los modelos, el daño que tienen y cuando el pasa abandono, el colectivo te fumiga, eso. No te queda un mosquito en la cola. Ya teníamos ese ejemplo de concesión, de terciarización, de privatización de servicio público. Pero bueno, fue lo que la ciudadanía de Pergamino eligió, por eso digo la importancia, ¿no? de que se vaya a votar el 7 de septiembre, en este caso a nivel local y para provincia. Mucha desocupación en Pergamino, gente revolviendo basura, desgraciadamente son películas patéticas que estamos viviendo, ¿no? Los trabajadores. Amenazados con el recorte de derechos, todo lo que uno se puede imaginar de un gobierno que trata de, como si nosotros fuéramos de segunda o tercera clase, ¿no? No existimos. Y lo vemos, ¿no? El día a día. Desgraciadamente, Juan, lo que está pasando en Pergamino, que no tiene la difusión que se merece. El tema, aparte de que hablaron recién de jubilados, discapacitados, de todo lo que... estábamos hablando del deterioro que sufren los trabajadores en Pergamino, que es muy importante. Sí, es algo que este año y medio, 2 años, mis mismos compañeros del correo me dicen la cantidad de cartas, documentos que hay, despidos. Vos estás en contacto con eso, vos tenés claro, el reflejo de la situación. Es algo terrible, la cantidad ¿Sí? En el sector privado es algo enorme, 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 que yo algún día habría que tener los números, ¿no? De la cantidad de despidos, de suspensiones. Sí. Y también alguien tendría que, no lo van a hacer nunca, ¿no? Pedir un informe a las entidades bancarias de la ciudad de Pergamino, cuántas cuentas sueldo caen mes a mes, ¿no? Porque vos hablas con compañeros de los bancos y lo que te dicen que todos los meses hay menos cuentas sueldo. En lugar de aumentar cada vez menos, y vamos en picada libre, ¿no? Sí, además, ¿quién va a registrar a un trabajador? Ahora, el presidente te dice que pague impuestos es un estúpido. Claro. Entonces, y aparte hay que tener en cuenta que con la aprobación de la ley bases, lo que eran las multas por la falta de registración o la defectuosa registración, desapareció. Entonces, lejos de incentivar a esto, a que se registre ese vínculo laboral. Sí. No, pero más que todo eso es la falta de trabajo, y cada día menos, no se genera ninguna fuente de trabajo. Los empleados estatales, a nosotros en el correo a nivel nacional perdimos 5.000 afiliados, que entre despidos y retiro voluntario. Sí. Nuestro sindicato, entre retiro y despidos, perdimos un poco más de 100 afiliados en toda la jurisdicción. Y así está pasando. ¿Y son reemplazados esos que se van? No. Ahí no hay reemplazo, no hay ingreso para nada. Para nada, ¿no? Y ahí también ahora están haciendo telegrama y retiro a los compañeros del INTA, a los compañeros del Banco Nación, que en el Banco Nación el otro día hablaba con compañeros. ¿Hay despidos en el Banco Nación? Y hubo despidos y una apertura de retiros voluntarios que
que en el centro quedaron trabajando en la parte de abajo, me decía un compañero, un amigo, que no llega a 14 trabajadores, algo que era enorme. Todo lo que sea estatal, no para de destruirlo, ¿no? Sí. Él lo anunció, lo dijo. Soy el topo. Vengo a destruir el Estado. Soy el topo del Estado que lo vengo a destruir. Y a eso agregarle lo que pasó hace poco en el tema de la Intendencia de Pergamino, la privatización que sucedió, privatizando todos los servicios, lamentable, todo eso, porque vos fíjate, se privatizó un natatorio que fue hecho con el fondo educativo. Claro. El mismo Estado, con el dinero del mismo Estado, haces una pileta, haces todo, y hoy con ese mismo fondo del Estado la privatizaste. Sí. Cosas irrisorias. El cementerio, si no me equivoco, la terminal. El cementerio es una vergüenza. La terminal. No queda nada, el cementerio no queda nada. Y vos fíjate lo que es la contradicción de la vida, ¿no? Porque seguramente los oyentes lo deben saber muy poco. Con todo respeto, el intendente Martínez era hijo de un empleado ferroviario que trabajaba en el ferrocarril Mitre. Y como un trabajador, el reflejo del peronismo, empleado estatal, llegó a recibirse de abogado, pero llegó a recibirse de abogado gracias a una comisión de becas en la intendencia de Alcides Sequeiro, donde toda la carrera del intendente fue pagado por el Estado, fue becado por el Estado y fue el transporte, y le pagaban el transporte y todo, una beca del Estado, del primer año hasta el sexto año. Todo, y en la comisión de becas que la manejaba la compañera que falleció hace poco, Inés Carro. Inés Carro, una gran compañera, bueno, que manejaba Inés Carro. Bueno, este hombre se hizo profesional, gracias. Hoy es la gente desagradecida. Hoy tienen el pensamiento y parece que fuera Rockefeller. No, además hablan de privatizar la educación. Y se olvidan que fueron profesionales gracias a una beca que en su momento una intendencia peronista le dio. Y lo que está pasando, y desgraciadamente lo que vivimos en esta sociedad, donde el desconocimiento y la falta de donde uno viene, y hacen todo lo contrario que fueron beneficiados, ¿no? Acá te doy un caso concreto. Un caso concreto de todo esto. Y vos fíjate lo que pasó hace poco con este tema político. Hoy el peronismo de Pergamino tiene una oportunidad histórica donde se tiene que enfrentar a una lista que hay dos patrones de estancia, que son Passaglia, Martínez y etcétera, ¿no? Sí. Acuerdos personales a la vieja usanza conservadora, termina siendo Pergamino un súbito de San Nicolás, porque ese es el tema. Vamos a terminar siendo, con Passaglia, un súbito de San Nicolás. Yo lo conocía a Passaglia cuando era peronista. Claro. Estaba con Antonio Cafiero, cuando era director de hospitales de la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Claro. Yo lo traté, me llegó a decir en el San Felipe, porque le toqué el San Felipe en San Nicolás, y me dijo, en el San Felipe el gremio soy yo. Ese es el concepto de ellos, ¿no? Bueno, está lo de patrón de estancia. Todo es de acuerdo a lo que yo digo y el poder que tengo, y lo voy a ejercer en contra de todos. Exactamente. Es así, ¿no? Y la otra lista, lo que tienen que recalcar, la otra lista a enfrentarse, aparte la de los dos patrones de estancia, la otra lista de los libertarios. Los libertarios, y hay que decirle a esos candidatos a concejales de los libertarios, ustedes van a defender como candidatos a concejales de Milei las barbaridades, cómo le pegan a los discapacitados. Ustedes van a defender el achicamiento del Hospital Garrahan, de los chicos donde se hacen el tratamiento de cáncer. Ustedes van a defender lo que están haciendo con los jubilados, con los discapacitados, con la salvajada que hace Bullrich. Bueno, también esos candidatos a concejales, ¿no?, que hablan de libertad, hablan de todo, de acá de Pergamino, habría que preguntarle también si van a defender al presidente tratando de vagos, de ineptos, a los médicos del Hospital Garrahan, ¿no? Sí, porque desgraciadamente al Garrahan
los conocemos al Garrahan, los que vivimos en el Garrahan. Yo tengo una hija discapacitada de 29 años con parálisis cerebral y muchos años, mucho tiempo, estuve adentro del Hospital Garrahan. Es una maravilla. Que fue una parte que salvó la vida de mi hija, ¿no? Y sé lo que es el Hospital Garrahan, de mi hija Milagros. Y bueno, y tenés estos animales, este impresentable del presidente que quiere destruir al Hospital Garrahan. Y bueno, habría que preguntarle a los seguidores, a todos los candidatos a concejales de La Libertad Avanza, si piensan lo mismo. Porque no hay que preguntarle cosas lindas de Pergamino, ¿no es cierto? A los candidatos a concejales, decirle no, porque pregúntenle también lo que está llevando adelante su presidente, que ellos son candidatos de ese presidente, a esos candidatos concejales, a ver si defienden las políticas que está haciendo Milei en la Argentina. Y acá en Pergamino ellos son los que los representan, ¿no? Sí, sí. Eso habría que, a ver... Dios me libre si perdiéramos la provincia. Habría que... Es que pareciera, sino que son solamente buenos vecinos y que van con una lista vecinal. No son buenos vecinos. Están defendiendo a ese sinvergüenza, ese atorrante, están defendiendo que está haciendo las barbaridades que está haciendo. Porque hay que preguntarle eso, no preguntarle como buenos vecinos, ¿no? Claro. Ese es mi No, modesto... porque un proyecto nacional te define también un proyecto provincial y un proyecto local. Lo que está pasando hoy en Pergamino, que estábamos hablando, la crisis laboral, la falta de laburo, la pérdida de consumo, la recesión económica, es producto de un proyecto nacional, un gobierno nacional. Y en este caso... De una política que se está aplicando. Exactamente, los concejales de La Libertad Avanza, los candidatos de La Libertad Avanza no son ajenos a todas esas decisiones, a todas esas políticas que vienen llevando. Por eso adhiero a lo que dice acá mi papá, que si no es que hagan una lista vecinalista y no formen parte de esa alianza que tan desigual. Yo creo que es el voto no humano. Con Macri nos podía diferenciar, era el voto creo que ideológico, más allá de todas las diferencias y las atrocidades que hizo y la deuda y etcétera, etcétera. Pero este voto creo que es el voto humano, te define o no como persona. Esto, el meterse con un jubilado, el meterse con una persona con discapacidad, el meterse con los científicos, el meterse con los pibes que van a la universidad, ya creo que define la calidad humana. Ataca a la niñez, a los jóvenes, a los ancianos, a los trabajadores. Sí. No sé cuál es el país que quieren llegar, digamos. Destruyendo todo. Bueno, ¿qué hacemos después? Son parte de ese proyecto. Desaparecemos. ¿No? Esta gente que va acá en Pergamino son parte de ese proyecto, ¿no? Y por supuesto que una intendencia después tiene que acompañar, tiene que dar herramientas para paliar o para tratar de mermar toda esa consecuencia de, por ejemplo, bueno, hablando en tema de discapacidad, y en esto que el martes nos encontró en la Plaza Merced, se charlaba con las distintas instituciones y también con los distintos profesionales, prestadores de salud del universo de discapacidad. Desde el bloque de concejales, en este caso Unión por la Patria, se presentó un proyecto para declarar la emergencia de discapacidad en el partido de Pergamino, solicitándole al intendente que un porcentaje del fondo educativo, en este caso el 10%, que representa aproximadamente 300 millones de pesos, sea destinado a las instituciones de discapacidad, que el Ejecutivo haga un relevamiento de las instituciones para acompañar, para dar oxígeno, para dar un poco de respiro a la grave y a la triste situación que están pasando, que muchos hoy están pensando en cerrar esas instituciones, en donde quizás es el único lugar que tienen los chicos, los adultos con discapacidad, que es tan importante, no solamente para la salud, sino para la inclusión social, para adquirir herramientas, habilidades sociales. Mismo se solicitó la exhibición de las tasas y que el intendente no tiene que ser ajeno a lo que está sucediendo en nuestra ciudad, y más cuando los recursos están, cuando las posibilidades están. Acá estamos hablando de este porcentaje de 10% que representa 300 millones de pesos, y tenemos el ejemplo que el ascensor del Teatro San Martín significó 100 millones de pesos. Por eso estamos hablando que es una cuestión de prioridades.
Sí, pero fundamentalmente están. es ideológico esto. También, sí, por supuesto. No, es ideológico, por supuesto en definitiva que es ideológico. Porque es decir, o te dedicas a hacer funcionar la solidaridad y la justicia social, o te dedicas a hacer esto que están haciendo que no se llega a entender todavía. Es tan grave. También que nació de Martínez Dios, que siguió con... Son los mismos nombres. Son los mismos tipos, los mismos pensamientos libertarios, libertades y qué sé yo, individuales, que llevan a que, bueno, solamente los que tienen poder económico puedan subsistir y los demás, qué sé yo. Exacto, sucede lo mismo un poco con el tema de la condena que se le ha hecho a Cristina, que el objetivo real, entiendo que fue la proscripción, viva o muerta. Presa o muerta. Presa o muerta. Lo que fue el partido militar del 55, hoy lo tenemos el partido judicial. Cambiaron las formas, pero siguen siendo lo mismo y el objetivo es la proscripción de, ponerle límite a cierta estructura del poder tiene su precio. Pero fíjate vos que hemos llegado a una situación, atentado de la vida de la vicepresidenta. No pasa nada, un juicio que está ahí arrumbado, que por ahí llaman de vez en cuando a declarar a alguien. La falta bueno, que te diga el presidente que lo guía un perro muerto, bueno, yo también quiero mucho a los animales, pero la forma no para que de un país, que tiene de comunicarse. Es un absurdo total de todo, entonces nos cuesta a veces hilvanar algo para, tratarlos como un adversario político. Yo creo que son el enemigo. Sí, así. Por supuesto. Y con enemigos no se negocia, se combate. Es así, ¿no? Es así. Hoy desgraciadamente, ha llegado la hora, ¿no? Como decía el general, ha llegado la hora de que ya no se puede ir más por la avenida del medio. O vas por el norte, sí o sí. No se puede, se terminó de ser políticamente correcto. Hoy hay que ser políticamente incorrecto. Sí. Hay que hacer lo que hay que hacer. Si no hacemos y entramos al mismo juego que están ellos, hasta el hueso, me parece que políticamente nos equivocamos, Juan. Es difícil, es muy difícil. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Vamos a intentar, ahora vamos a ver la reacción de la gente. Hay que hacerlo. En septiembre y en octubre. Gracias a Dios tenemos la provincia de Buenos Aires, que dependemos mucho de los recursos provinciales, el hospital, y demás. Si no, no sé, sería ya el acabose, ¿no? Yo pienso que uno siempre como militante, no lo hablo yo como militante, tiene los norte marcados, como te dije, ¿no? Y el norte más importante, te lo digo desde peronista, es el 7 de septiembre y en octubre es ganarle a Milei. Sí. El otro norte bien marcado tiene que ser el apoyo incondicional al gobernador Axel Kicillof, ¿no? Un apoyo total le tenemos que dar a Axel. El tercer norte bien marcado es Cristina Libre. Eso no tiene que haber duda. Está clarísimo. Y el cuarto norte como una columna vertebral, que el peronismo no pierda, y tiene que ser la esperanza para el 2027 de la recuperación de la Argentina y de la patria, ¿no? Eso tenemos que instalarlo, la gente lo tiene que terminar de entender, es un tema nuestro también, convencer a la gente de que vaya a votar y convencerla de que nos voten a nosotros, a los peronistas, hablo en el conjunto. Sí. O sea que tenemos que tener nortes bien marcados para la recuperación en el año 2027, ¿no? Con nortes bien marcados. Y bueno, y siempre lo digo con todo respeto y con toda humildad, lo que a veces los peronistas nos han ganado ellos, que yo siempre tengo el respeto, que he tenido gente conocida y todo, de lo que, vos fíjate, lo que todos los años se hace el aniversario de esa desgracia que pasó con el tema de la AMIA, ¿no? Eso que fue una brutalidad, cómo se conmemora todos los años, y esa desgracia que Cristina no estaba, pero siempre aprovechan esa fecha para tirarlo
el pacto de entendimiento con Irán, que me parece correcto que se le rinda homenaje a toda la gente fallecida. Y ahora la asignatura nosotros como peronistas, ¿no? Como te digo, como peronista y peronista de cuna, es un tema nuestro. Nosotros tuvimos una desgracia también enorme, que fue el 16 de junio del año 1955, ¿no? Donde aviadores de la Marina y de la Aeronáutica Argentina, propios aviadores, no de la Argentina, que el mismo aviador que no pasó ni en la Guerra Civil Española, porque en la Guerra Civil Española los que bombardeaban España eran aviadores alemanes. Sí. El único país del mundo que el mismo argentino bombardea al propio argentino. Debutó en la aviación militar. Bueno, debutó con sangre argentina y murieron cientos y cientos de argentinos. Hasta ahí un colectivo lleno de chicos. Y a nosotros nos gustaría, también a veces como militante peronista y todo, conocer el nombre que uno nunca no lo sabemos, de toda la gente y rendirle el homenaje que se merecen a toda esa gente asesinada en la Plaza de Mayo, ¿no? Nunca fue una reivindicación ahí. No, y nunca se supo los nombres. Y el nombre de los... que conozco y el colectivito que iba más de 50 chicos con guardapolvo blanco que murieron todos calcinados con una bomba, ¿no? Vos sabés que es un trole, ¿te acordás de los troles? Sí, eso es largo, sí. Los chicos a lo mejor no lo conocen. Sí. Cayó una bomba en el medio. Los mató a todos. Bueno, el chofer era Garrido, de apellido, conocido en Pergamino por medio de, en ese entonces, estamos hablando de mi mamá, o sea, de mi madre, que ya falleció, por supuesto, venían a Pergamino con Blaser, que era, fíjate vos que era militar el tipo, era suboficial del ejército. Y el hermano de la mujer esta era el que manejaba el trole de los chicos. Le entregaron un anillo, nada más le dijeron, esto es lo que quedó. Dentro de esos asesinos que nunca tuvieron el juzgamiento, no tuvieron nunca nada, porque siempre es bueno saberlo, y desgraciadamente hoy el problema, Juan, que tenemos, que gran parte de la juventud y de la gente desconoce la historia, y termina así, y se terminan creyendo que la justicia social, algo practicada por el peronismo, por la iglesia, es como si fuera la mala palabra. Hablar de justicia social es muy mala palabra, ¿no? Y nos quieren instalar que los que hablamos con justicia social somos gente muy mala. Eso están instalando. Vagos, exactamente. Mal entrazados. Y yo cada uno tiene, yo como católico, siempre cuando voy a la iglesia, siempre escuché más de cientos de veces hablar a los sacerdotes de la justicia social, ¿no? Sí. Y también con mucha tristeza dentro de esos aviadores, hoy uno de los que es ministro de Milei, Franco, el padre de Franco, fue uno de los aviadores. Sí, no, mira. Fue uno de los. Otro de los que estuvo ahí que... No, ves como sí, la historia se repite. Los nombres de Emilio. O sea, están los nombres. Sí. Se fueron a Uruguay. Se fueron todos a Uruguay. Emilio Macera, montones de estuvieron también. Estuvieron dentro de los aviadores. Pero bueno. No, Lanús no era aviador, pero estuvo en el golpe. Por eso yo siempre le decía, Pergamino este 7 de septiembre y en octubre tenemos la esperanza de hacer el peronismo. De ponerle un freno. Un freno y hacer una muy buena elección. Sí, por lo menos empezar a poner un poco de freno a todo esto, porque no sé a dónde nos lleva, ¿viste? Si seguimos. No, y la gente la está tan pasando calladitos mal. y tan. Y la inteligencia, vos fíjate. Y yo estoy medio ofendido con la CGT, te digo. Bueno, se lo dejamos acá. Pero bueno. No vamos a discutir el tema. Estoy orgulloso de ser la CTA, pero soy fundador de la CTA en Berisso. Soy uno de los que firmó el acta de fundación de la CTA, junto con Germán Abdal y Víctor de Llenaro. Pero bueno, es un tema después que lo tocamos otro día, porque si no, vamos a empezar para hablar largo y tendido. Ahí. Sí. Porque no lo veo con entusiasmo a la CGT en esto que vos estás expresando perfectamente y comparto todo lo que dijiste. Pero no veo a los compañeros de la CGT entusiasmados en este tema. Y verá, hoy por hoy yo te digo sinceramente que el otro día hablaba de esto y lo decía, ¿no? Vos calculá que yo estoy en un gremio donde nos han desguazado, donde nos han matado,
Macri fue uno de los dueños. Sí, uno de los dueños, Claro. pero este año y medio, Milei lo que hizo con el correo y todas las empresas estatales nos destrozó. Tenemos unas paritarias que en la vida le hemos tenido, no hemos tenido bono, tenemos aumento salarial del 1,2, el 1,5. Se ha caído el ingreso directamente, lo que gana hoy un empleado de correo y su mayoría estatal está por abajo de la línea de pobreza. Que han sacado trabajo. Todo, destruyendo porque todo lo que sea estatal. Llegó un momento que Correo Argentino era Sí, todo lo que sea estatal lo está destruyendo, ¿no? Y vos te imaginás, yo cuando hablo de las reuniones de asamblea que tengo con los compañeros, siempre que te puedo asegurar, como en toda empresa estatal, más del 50% votó a Milei, ¿no? Sí. Se dieron cuenta ahora. No, las pérdidas de fuentes laborales y después de agencias también. Sí, de agencia y los trabajadores estatales, en su mayoría, en un 50, por más de un 50, votaron el proyecto de Milei, ¿no? Es así, desgraciadamente, es la realidad. Los jubilados también. Y vos te imaginás que yo jubilados. Hoy por hoy le tengo que hablar de la esperanza del 2027, de volver a ser gobierno, recuperar. Y si yo voy y hablo de un tema político, que no se cerró una lista, que no esto, ¿no? La gente me dice, no me venga a hablar esto, estamos en otra sintonía, ¿no? Hoy por hoy, la verdad que sinceramente a mí lo que me interesa más que los nombres de arriba, de abajo, del costado, que es importante, ¿no? Pero hoy lo más importante es recuperar el gobierno de acá al 2027, porque si no, nosotros como organización gremial y varias organizaciones gremiales, estamos al borde de desaparecer, Juan. Yo dudo de que lleguemos al 27, perdón, no soy golpista, no soy para nada golpista, pero esto, a medida que va pasando esto, un año más y no queda nada. ¿Y qué vamos a hablar? ¿De qué? Para mí nunca se vio esta velocidad de daño tan... Es impresionante. Es atroz. Es impresionante. Bueno, la familia peronista más un recuerdo para tu hermano, que conmigo fue una maravillosa persona. Tuve programa de radio allá durante 4 años y realmente era un placer el Patito. Sí, mi hermano. Sí, fue un tipo extraordinario. Sí, más que mi hermano era mi amigo, ¿no? Siempre. Sí, era un tipo así. Lo extraño mucho, no lo dejo de extrañar, ¿no? Sí, claro. Me quería con él, teníamos 9 años de diferencia de edad, él 9 años mayor que yo. Claro. Era de clase 57, él hoy tendría 68 años, ¿no? Sí, se fue joven, ¿eh? Sí. Se fue joven. Y el Patito era... en el 2. ¿Quién no se llevaba bien con el Pato? Sí, él hacía todo. Andaba todo el día con el celular. Era el más popular en el barrio, en donde fueras. Y no había partido de Douglas que no transmitiera. No, partidos internacionales. Todo. Y ahí veía que entraba la radio y veía todas las eliminatorias previas al Mundial 2022 lo transmitió todo entero. Claro, sí, estaban las credenciales ahí colgaditas en la pared. Era un orgullo para él, el deporte era... Sí, lo sentía. Sí, nosotros en mi casa todos fuimos muy, él, tanto mi papá como yo, él muy futbolero, ¿no? Sí. Muy futbolero. La verdad que se palpitó mucho en mi casa el tema dos cosas que eran el fútbol y el peronismo. Sí, era así. No hay duda. Es algo que... No hay duda. Recuerdo en el estudio, tenía una foto de Bonavena. Cuando fue... Sí, fantástico. Era un tipo extraordinario. Sí. Bueno, les agradezco muchísimo la visita y vamos a ver si podemos estar en contacto permanente. Por supuesto, siempre a disposición. Cuando ganemos la elección, te convoco y vamos acá a charlar cuál va a ser el proyecto que vas a llevar adelante en tu periodo de 4 años. Así será, siempre a disposición y muchas gracias por el espacio. Y a vos te digo, compañero, que estamos al filo. Cuando podamos, nos juntamos y charlamos un poco. ¿Cómo no, Juan? Sobre la situación de los trabajadores. ¿Cómo no, Juan? A tu disposición. Así que está con la presencia. Muchas gracias por estar. No, por favor. Fabián, ¿vamos con un tema? ¿Cómo no? Uno de Spinetta. Sí, señor.